Muy buen día para todos. Nuevamente les saluda Wilson Calderón y junto con todo el equipo de Manasengine Latam les damos la bienvenida a esta tercera sesión de ITSM Power Training que venimos adelantando desde la semana anterior. Nuevamente es un gusto para nosotros tenerlos a todos aquí y esperamos que la sesión de hoy sea igual de productiva que las dos anteriores. Como bien saben, esta es la tercera sesión de una serie de 4 sesiones que hacemos podemos llamarlo un entrenamiento o un entrenamiento sobre cómo sacar el mayor provecho de nuestra solución de IT Service Management, específicamente ServiceDesk Plus, donde el ingeniero Luis Monroy, quien es nuestro consultor senior en ITSM, ha venido exponiendo de una manera ilustrativa sobre cada uno de los temas que hemos venido trabajando. Inclusive las sesiones anteriores, que fueron el pasado 19 y 21 de abril, ya están publicadas la grabación de las mismas en nuestro canal de youtube.com/manasengine.latam para que los que no asistieron puedan revisarlas allí. Esta es la primera sesión, hablamos de los 6 superpoderes en la gestión de incidentes en un entorno híbrido. La sesión del jueves pasado hablamos de gestión de servicios de TI en algo que denominamos como TI al rescate. Y hoy es el día 3 de 4 sesiones donde vamos a hablar de la gestión de cambios, la cual hemos titulado Otro villano de TI. ¿Qué queremos hablar hoy? Hablar de todos esos problemas o situaciones que encontramos a diario y que podemos llegar a resolverlas o por lo menos a gestionarlas correctamente con ayuda de la gestión de cambios. Es decir, empezar a aplicar esa parte de gestión de cambios que menciona muy bien esta metodología ITIL sobre ServiceDesk Plus para poder habilitar cambios efectivos y administrar todo el tema de aprobaciones, de supervisión de los mismos, todo desde la herramienta ServiceDesk Plus de Manasengine. Nuevamente, ustedes pueden ir dejando todas sus consultas en la opción que tiene creo que se llama preguntas, que está en el panel izquierdo, ahí está con el símbolo de pregunta. Pueden ir dejando las preguntas que vayan teniendo durante toda la sesión. Nosotros estaremos con todo el equipo tratando de resolverlas de inmediatamente y también las resolveremos en el último segmento de la sesión, donde dejaremos algunas para decir en vivo y que sean de conocimiento para todos. Igualmente, la sesión está siendo grabada para que posteriormente la publiquemos en nuestro canal de YouTube. Así que sin más preámbulo, les invito a que se pongan cómodos y le doy la bienvenida a nuestro ingeniero Luis Monroy para que inicie su sesión. Bienvenido, Luis. Hola Wilson, ¿cómo estás? Muy buen día a ti, muy buenos días a todos nuestros acompañantes del día de hoy. Esperemos que, como dice Wilson, tengan un café a su lado para poder disfrutar esta tercera sesión de este Power ITSM Training, en donde vamos a estar viendo precisamente lo que es la gestión de cambios. Como dice mi compañero Wilson, Luis Monroy, a la orden, consultor senior ITSM para Manasengine en Latinoamérica. Y pues bueno, ya estamos acercándonos a la punta final, a la recta final de estas sesiones, que vamos en la tercera de 4. Ya la siguiente la tenemos el siguiente jueves 28 a la misma hora. Nos esperamos para este cierre. Y pues bueno, hay muchas situaciones las cuales nosotros hemos estado viendo, revisando, que realmente nos llama mucho la atención, que precisamente la gestión de cambios es algo que en ocasiones no se tiene muy claro qué es. En otras ocasiones ni siquiera se sabe que existe, y empezamos a hacer cambios pues muy campirano, ¿no? Muy relajado, muy sin una estructura ni nada. Por lo tanto, eso pues, si tenemos éxito en nuestros cambios sin ninguna repercusión posterior a eso, pues realmente pues tenemos mucha suerte, porque realmente en temas de TI pues siempre hay algo que nos va a estar atorando, que nos puede estar afectando después de un cambio, inclusive si es un cambio el más mínimo, ¿no? Entonces realmente debemos de tener ese conocimiento de qué es la gestión de cambios, qué es lo que nos afecta y qué es lo que vamos a estar haciendo. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a estar viendo el día de hoy? Precisamente es los flujos de trabajos de un cambio. O sea, realmente tenemos que observar que hay flujos de trabajo. Consideramos que tenemos fases o etapas, así como también enumerar los componentes del generador del flujo de trabajo. Vamos a querer implementar un flujo de trabajo de cambios,
y vamos a revisar el impacto en el flujo de trabajo existente. Entonces, todo lo que nosotros nos está afectando, que nos puede afectar, y no hablo de nosotros, sino obviamente estamos hablando de todo lo que está dentro de nuestra infraestructura tecnológica y cómo podemos afectar de manera positiva o negativa a la organización o a los consumidores finales de nuestra organización. Bien, ahora, antes de iniciar, me gustaría compartirle a ustedes y conocer un poco de su ambiente tecnológico, pues realmente sobre la aplicación o la gestión de cambios. Ahora, hay algo muy interesante. Una cosa es la gestión de cambios, que es precisamente toda la gestión de los cambios que existen dentro de la organización. Y hablamos de cambios, no solamente de cambios, sino de agregar nuevos servicios, nuevos componentes, actualizarlos y también retirarlos. Y otra muy diferente, la gestión del cambio, ¿no? La gestión del cambio es precisamente cómo vamos a trabajar junto con la organización, la adaptación y bienvenida de algo nuevo dentro de la organización. Por ejemplo, si vamos a empezar a trabajar o ya se va a formar o formalizar lo que es la mesa de servicios dentro de la organización, pues ahí sí viene la gestión del cambio. Hablamos del cambio organizacional, porque ya no solamente van a estarse realizando envíos de correos o pararnos a un lado del técnico hasta que nos atienda, ¿no? Que eso rara vez puede suceder, pero realmente hay varias prácticas que podemos ir eliminando cuando se implementa una mesa de servicios. Y para eso necesitamos nosotros entrenar, formar, capacitar, direccionar, como ustedes lo vean mejor con el adjetivo calificativo adecuado, a la organización, a nuestros consumidores, para que ellos sepan cómo deben de consumir los servicios que la mesa de servicios ofrece. Eso es una gestión del cambio. Hay que tenerlo muy claro para que no vayamos a tener esos pequeños detalles, ¿no? De que yo pensé que era esto, la gestión del cambio, no, gestión de cambios y gestión del cambio. Bien, ahora, me gustaría compartirles una pequeña sondeo para ver si ustedes están gestionando o tienen lo que es la gestión de cambios dentro de su organización. Vamos a dejarle un par de segundos para que nos ayuden con sus votos, por favor, para más o menos sondear la situación como estamos actualmente. ¿Vamos bien? Vamos a darle un par más. Bien. Bueno. Realmente es muy interesante estar viendo que realmente estamos teniendo la gestión de cambios, que unos sí lo tienen, unos no lo tienen, otros están en proceso. Entonces es muy bueno que estén en proceso. No es malo no tenerlos, malo es no tenerlos, saber que no lo tenemos y no hacer nada al respecto. Más que nada, porque los servicios y la estabilidad de la operación del negocio dependen mucho de que tengamos una buena gestión. Y a los que lo tienen, pues bueno, no sé en qué nivel de madurez lo tenemos o lo tienen, pero lo importante es tenerlo y empezar a mejorarlo, ¿no? Esa es la parte interesante. Eso es lo que nosotros debemos de empezar a tener. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues realmente recordemos Silker, que es la empresa que hemos venido trabajando el día de hoy. Pues precisamente es la empresa que nosotros que hemos estado viendo y revisando de cómo funciona, recordemos que hemos venido con incidentes. Recuerden, lo primero que tenía Silker que trabajar eran los incidentes. Después de eso, de la gestión de incidentes, venimos a ver la parte de la gestión de los servicios, y la importancia de la gestión de los servicios ante la organización para que ustedes o para que las organizaciones puedan tener una buena segmentación y una buena publicación de los servicios para que empecemos a trabajarlo. Las plantillas, ¿no? Que ya son temas que ya los conocemos perfectamente, son temas que ya lo hemos revisado sin ningún inconveniente. Entonces, eso precisamente nos va a ir ayudando que nosotros nos vayamos familiarizando con la herramienta de Service Desk.
Ahora que vamos a ver precisamente la gestión de cambios, pues van a ver que realmente no es un tema absolutamente nada complicado. Lo que sí es importante de esto es que nosotros tengamos la capacidad de entender y comprender que debemos de tener flujos de trabajos bien claros. Eso debe de ser una regla de oro, es una regla de oro, porque si tenemos el mapa o el mapeo del proceso mentalizado o solamente lo tenemos en nuestra cabeza sin tenerlo muy claramente definido, lamento decirles que tiene una alta probabilidad de falla. ¿Ok? Entonces, siempre eso hay que tenerlo por escrito. Y escrito no hablo de un papel, sino a lo mejor tenerlo en un PowerPoint o tenerlo en un Visio, etcétera, que esté visualmente definido. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en mente. Eso es muy importante que lo trabajemos. Y no solamente las personas de TI, ¿no? Sino realmente las personas o los interesados o los stakeholders que tengamos en nuestra organización, porque recuerden que la gestión de cambios, pues no solamente atañe a TI, atañe a toda la organización. Y existen pequeños grupos, los cuales son los CABs, ¿okay? Los Change Advisory Board, lo que es el panel de recomendaciones para que nosotros podamos continuar. Ahora, no quiere decir que un CAB es el que aprueba, simplemente recomienda. ¿Okay? Entonces, ese es otro de los pequeños detallitos que nos hemos encontrado precisamente en el hecho en el momento de tener temas de cambios o las consultorías que se han realizado. Ese es un pequeño detalle que piensan que un Change Advisory Board es precisamente un aprobador y realmente no. El que prueba hay un aprobador o un gestor de aprobaciones, ¿no? Ahora, ya que tenemos todo eso, pues realmente debemos conocer, pues, cuál es el impacto de esos grupos de recomendar, de decir, adelante, ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que debe contener? ¿No? Entonces, eso precisamente es lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Bueno, Silker, que ya ha venido con sus incidentes y sus servicios, pues acaban de decidir que pues van a actualizar su centro su data center, su centro de datos. Imagínense, ¿no? A veces el hecho de decir cambio de data center hasta nos puede dar un poquito de escalofríos, porque realmente sabemos que no es una tarea sencilla. Debemos de involucrar a ciertas personas y eso pues realmente nos debe de preocupar más y ocupar de una manera positiva, ¿no? O sea, no empezar a correr como gallinas sin cabeza, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué no va a hacer? ¿A quién vamos a conectar? No. Debemos de empezar a sentarnos, a definir los grupos de trabajo, lo que son los Change Advisory Board, y empezar a revisar las tareas, cómo vamos a desplegar, etc. Eso nos va a ayudar. Y pues, esta es la parte interesante. Silker no tiene claro el proceso del cambio, entonces eso es totalmente, eso es casi irse al precipicio uno solo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los villanos de la gestión de cambios, no? Pues realmente el no conocer qué es lo que va a suceder de un cambio. O sea, ¿cuántas veces hemos actualizado un servidor? ¿Cuántas veces hemos quitado un servicio, quitado un servidor o activado, desactivado un firewall, etcétera? Y empiezan los reclamos, empiezan las incidencias, empiezan las caídas. Entonces, eso es bien importante que debemos tener bien claro. ¿Qué va a suceder después de un cambio? Porque no solamente es hacer el cambio, sino cuál va a ser la afectación. ¿Cuál va a ser la afectación a corto, mediano y largo plazo? Si es que existiera uno. Obviamente, lo que sí deben de saber también es no solamente los impactos negativos, o sea, el impacto positivo, que, o sea, ¿por qué no vamos a hacer el cambio? Tenerlo bien claro. ¿Cómo ese cambio impacta a otros servicios, a otros CIs o configuration items o los ítems de configuración, a otros grupos de trabajo o inclusive lo que pueden ser socios de negocio de la misma empresa que están relacionados con nuestras actividades? Bien, entonces el tener bien claro qué va a suceder, cómo va a suceder, quién lo va a hacer que suceda y todo lo que viene posterior, eso es muy importante conocer. Pues realmente el no tener una planeación, el no tener un plan B, un plan C, ni siquiera tener una aprobación, pues realmente también es otro de los grandes villanos dentro de la gestión de cambios,
porque realmente estamos trabajando, pues como dicen, al ahí se va, ¿no? A ver quién me lo aprueba y tú te haces responsable, y desde el momento que decimos tú te haces responsable, pues nadie quiere ser responsable, porque si algo falla, pues yo por qué me van a echar la culpa a mí. Entonces realmente debemos saber quién va a planear, qué va a pasar si pasa algo que debe de estar previsto, y quién va a estar aprobando, cuáles son los seguimientos de las aprobaciones. Bien, ahora, después de esto, pues no hay una comunicación con las partes interesadas adecuadas. O sea, estamos hablando de hacer una interacción de correos, una interacción de comunicaciones, donde podamos enviar notificaciones, donde podamos enviar inclusive una notificación, un mensaje a nivel organizacional. Es muy importante de tener siempre a los interesados, los stakeholders, bien comunicados, los debemos de tener bien apapachados, bien cercanos a nosotros, pues para que podamos tener bien claro cuál es el proceso y ellos sepan qué es lo que está haciendo TI. Porque también, ¿qué es lo que sucede? Hay muchos cambios que ni siquiera los consumidores finales se dan cuenta, y al final los de TI están trabajando duramente. O sea, realmente un cambio sea totalmente transparente, ¿no? Pero realmente debe haber una comunicación de lo que se está trabajando dentro de la organización. Es totalmente válido. Eso, el que se le reconozca el buen trabajo al equipo de TI, hablando en este caso, pero realmente es uno de los, también de los grandes motivadores dentro de la organización. Así que siempre que tengamos un éxito en un cambio, que es precisamente el propósito de la gestión de cambios, pero realmente que se eleve la moral, que se eleve la moral del equipo, para que los siguientes siempre sean 100% exitosos, ¿no? Entonces, el hecho de tener un equipo motivado, un equipo que esté trabajando que sea algo aspiracional, eso siempre va a ser muy, muy bueno, ¿no? Entonces, al final, pues no se comunican a tiempo las partes interesadas adecuadas, que es algo relacionado con lo que estábamos hablando en el punto anterior. ¿Quiénes son los interesados a nivel general? Pues la organización, los consumidores finales, definitivamente. ¿Y quiénes son otros interesados de manera directa? Pues solamente todo lo que es el CAP, las cosas que van a aprobar, etcétera, ¿no? Eso precisamente nos va a ayudar a que nosotros podamos tener una correcta gestión. Bien, ahora, con el creador de flujo de ServiceDesk Plus, que viene a ser como el superhéroe de esta historia, pues realmente nos va a ayudar a que nosotros podamos definir secuencias de etapas o estados por las cuales se está atravesando una gestión de cambio, un cambio junto con notificaciones y las aprobaciones asociadas. También incluye la facilidad de que podamos crearlo dentro de un lienzo, con una facilidad de arrastrar y soltar, comúnmente conocido como un drag and drop, en donde podemos inclusive gestionar las notificaciones de cambio, actualizaciones de los archivos y aprobaciones, así como también diferentes vistas del cambio y uso de otros componentes dentro del ticket del cambio, o sea, toda la parte de la plantilla, ¿no? Que sabemos la plantilla, que es el lugar donde vaciamos toda la información, donde registramos toda la información. Y impacto en los flujos de trabajo de cambio existentes después de la migración. Pues vamos a ver cómo nos está trabajando nuestro flujo, si realmente está siendo útil para que podamos actualizarlo. Recordemos, todo lo que esté dentro de una mesa de servicios es un ente viviente. ¿Qué quiere decir? Que está 100% susceptible a cambios. ¿Qué es algo que esté susceptible a cambios? Un flujo de cambios, precisamente. ¿Por qué? Porque pueden cambiar los procesos organizacionales, o puede ser que lleguemos a un punto de madurez que debamos seguir. Probablemente vayamos quitando lo que son algunos procesos o fases o etapas del cambio, de los cambios, y eso obviamente va a hacer que actualicemos nuestro flujo o nuestros flujos, ¿no? Entonces, hay que tener bien claro que todo lo que tengamos dentro de nuestra mesa de servicios siempre va a cambiar. Otro ejemplo muy claro es el catálogo de servicios. Puede cambiar, definitivamente va a cambiar, o debería de cambiar, así como también los SLAs, etc. Bien, ahora, pues ya que estamos nosotros con esto, vamos a pasarnos precisamente ya a la herramienta del Service Desk para que nosotros podamos ir revisando, podamos ir acercándonos un poco a la herramienta. Bien, ahora, ¿nosotros podríamos tener cambios en alguna otra instancia? Sí, sin ningún problema.
Eso ya depende de la gestión de la organización. Recordemos, como lo hemos visto, que tenemos instancias y que las instancias pueden tener su licenciamiento personalizado, adecuado, etcétera. Entonces lo pueden tener sin ningún problema. Entonces ahorita vamos a hablar precisamente de cambios. Dentro de nuestra etapa o fase de cambios podemos observar que tenemos un mini calendario donde podemos observar todos nuestros cambios, los cambios que están creados. Igual recordemos que tenemos nuestros pequeños filtros donde podemos ver todos los cambios abiertos, etcétera. Así como también, por ejemplo, la gestión de la configuración de colores. Podemos ver esta vista, podemos tener la vista clásica, la vista o de previsualización, donde tenemos ciertos datos, o podemos tener nuestra vista de agenda, donde podemos observar cómo está nuestra calendarización de cambios, así como lo podemos revisarlo por semana o mes. Entonces, realmente es algo bastante gráfico, bastante sencillo, lo cual nos va a ayudar a permitir tener una visualización a nuestro gusto o a lo que estemos acostumbrados, ¿no? A lo que tengamos visualmente acostumbrados. Ahora, para empezar, ¿qué es lo que necesito hacer primero antes de hacer toda la gestión de cambios? Tener toda la personalización de los cambios. ¿Y a qué me refiero con eso? Tener muy claro, puede ser un poco más grande esto, lo que son los tipos de cambios, si son estándares, mayores, menores, significante, menor, etcétera. Aquí vamos a tener nuestros tipos de cambio. Es tan fácil para agregarlo como darle clic en agregar, el nombre, el color, descripción y si está preaprobado o no, que esa es una fase. Y simplemente damos clic en guardar, ¿vieron? Es bastante sencillo. Ahora, ya que nosotros tengamos nuestros tipos de cambio, vamos a definir los riesgos, si puede ser alto, bajo, medio, normal, etcétera. E inclusive, esto nosotros los podremos revisar y los podemos editar. Por ejemplo, alto, ¿no? Entonces, si nosotros vamos actualizando, podemos irlo personalizando sin ningún inconveniente. Después de esto, ya que tenemos los riesgos, vamos a los motivos del cambio. Actualizaciones de parche, cumplimiento de seguridad, nuevo servicio, servicio viejo, retirar servicio, etc. Esto, pues obviamente nos debe tener un KPI o tener lo que son los atributos del cambio bien categorizados para que nosotros podamos tener un poquito más de control y revisión. Así como también nosotros podemos crear comités asesores de cambios, en donde ustedes pueden ver, tengo 4 CAPs, recursos humanos, logística, comercial, mantenimiento, y puedo tener o crear un nuevo CAP. Este nuevo CAP, ¿cómo lo voy a crear? Pues simplemente vamos a dejarlo como proyectos y voy a agregar miembro del CAP. Simplemente le doy clic aquí. En esta sección yo voy a ver todas las personas que están dentro de mi plataforma. Por ejemplo, yo le busco por departamento todo el tema de proyectos y voy a seleccionar algunos de los que están aquí para que ustedes puedan observar que realmente es bastante sencillo. Ya que tengo seleccionado a todos mis usuarios, pues voy a agregar miembros del CAP y lo voy a cerrar. ¿Vieron? Aquí ya tengo mi CAP y lo voy a guardar. Listo, ¿vieron? Así de sencillo está en el CAP. Después de eso, yo puedo revisar mis etapas de cambio. Estas ya están por default. No las puedo agregar ni tampoco las puedo editar. Tampoco las puedo eliminar. Entonces, estos son los etapas de cambio que yo tengo dentro de la herramienta, así como también los roles de los cambios. Cada uno de estos roles tiene su propia función. Entonces, ahí que dice, la persona que gestiona o controla los cambios que están dentro del cambio, ¿no? Entonces, aquí podemos observar que tiene la vista editada, o sea, tiene full, tiene todos los permisos para ponerlo, ¿no? Pero, si yo necesito agregar, pues simplemente voy a agregar el rol del cambio, por ejemplo, que sea proyecto, por un ejemplo, en donde este rol lo desempeñará quienes, todos los usuarios, técnicos, sitios o grupos técnicos o grupos de asistencia. Entonces le puedo poner pues todos los usuarios porque tengo personas que están en proyectos que no son técnicos, ¿no? Puedo definirle que sean todos los permisos o solamente sean
un tema de vista, ¿vieron? Un tema de vista, un tema de edición y un tema de probar, ¿vieron? Entonces, eso me va a ayudar a ir gestionando y revisando o segmentando mis roles de acceso. Porque muchas veces nos preguntan cómo yo necesito segmentar mis roles, cómo le puedo hacer por temas de seguridad, por temas de gobernanza, etcétera. Aquí lo vamos a hacer. Después de esto vamos a las etapas, que ya lo que estábamos viendo, lo que son los registros, planificaciones, aprobaciones, implementaciones, revisión y cerrado. Cada una de esas etapas tiene sus fases, ¿no? Aquí, pues, obviamente podemos agregar una fase más donde le damos el nombre del estado, el nombre de la acción, a quién vamos a notificar y la descripción. Pero bueno, también como tal podemos configurar su plantilla de notificaciones, en donde por default viene este mensaje. Y como recordarán, pues al momento de que nosotros tipiemos o ingresemos lo que es el símbolo de peso, pues vienen todas las variables que están disponibles dentro de Service Desk. Entonces ya nosotros simplemente ponemos la variable y se va a hacer un fetch o recoger la información para que se muestre dentro del asunto. Y lo mismo va a suceder dentro de lo que es el cuerpo del mensaje o el contenido. Pero bueno, ¿cómo se ve uno ya creado? Pues simplemente vamos a dar clic en aceptado, en donde vemos que el nombre del estado es aceptado, el nombre de la acción, la descripción y a quién vamos a notificar. Eso es bien importante que lo tengamos bien claro, a quién vamos a estar notificando. Y podemos agregar aquí los roles. Si son alguien del CAP, aprobador de cambios, line manager, revisor de proyectos, etcétera, aquí mismo lo vamos a ir agregando, ¿verdad? Podemos ir configurando, cambiando, traduciendo lo que son los mensajes y personalizando el cuerpo del contenido del correo electrónico. Así es para todos los roles que yo tengo dentro de Service Desk. Entonces, eso preciso me va a ayudar a que yo lo tenga muchísimo más claro a cómo yo voy segmentando a mis necesidades. Obviamente, la recomendación es que no tengamos un desbordamiento de etapas y fases, porque precisamente eso nos va a complicar o puede complicar lo que es la gestión de cambios. Y lo que buscamos precisamente es que nosotros tengamos un proceso bastante limpio, bastante sencillo. Bien, entonces, ya que nosotros tenemos todas estas fases, podemos ver algunas configuraciones. Por ejemplo, el propietario del cambio puede editar detalles de la etapa de envío en todas las etapas, sí o no. Aquí es bien importante que lo revisemos porque vienen comportamientos importantes que va a tener el cambio, que pudiera tener el cambio dentro de los cambios de la gestión de cambios. Vemos por qué lo comento, por qué lo hacemos mucho énfasis, porque luego hemos tenido como comentarios de no funciona, no sirve, no me llega, etcétera, lo que sea. Y es porque simplemente hay una configuración que está o habilitada o deshabilitada. Entonces, debemos tener bien claro cómo funcionan las partes del comportamiento, las configuraciones. Recordemos que hablábamos del portal de configuraciones en el primer episodio. Entonces, es lo mismo. Primer y segundo episodio estábamos viendo lo que son las configuraciones del portal y cómo se va a comportar. Es lo mismo. Debemos de tenerlo muchísimo más claro. Bien, ahora, ya que nosotros tenemos todo lo que es la parte de la personalización del campo, nos vamos a ir precisamente ahora a la sección de automatización, en donde nos vamos a ir precisamente a lo que es el flujo de trabajo. En estos flujos de trabajo estamos viendo precisamente en la parte superior lo que dice es cambios, en donde podemos ver los flujos generales, uno de emergencia, y aquí tenemos una data center que ya está creado, aquí lo vamos a utilizar, pero pues vamos a conocer un poquito más allá lo que es el lienzo. ¿Cómo viene por default un lienzo de cambios dentro de Service Desk? Pues precisamente viene por default con la etapa inicial y con la etapa final. ¿Okay? En la parte derecha, bueno, lo podemos ver donde ustedes gusten, pero aquí se van a mostrar las opciones de los nodos que podemos utilizar dentro de Service Desk Plus en la gestión de cambios, en donde, por ejemplo, vamos a ir arrastrando todas las etapas de, por ejemplo, planificación. Y en etapas de planificación, por ejemplo,
¿qué etapas necesito tener? Por ejemplo, simplemente, perdón, ¿en qué estados o fases es aprobado y rechazado? Y le damos guardar, ¿vieron? Entonces, ya en esta parte, nosotros tenemos nuestra segunda etapa con los estados o las acciones que nosotros le estamos deseando. Vamos a agregar la otra etapa que es precisamente aprobación. En esta etapa de aprobación puedo dejarlo aprobado o rechazado o puedo ponerle todos sin ningún inconveniente, ¿vieron? Y así yo puedo ir gestionando mis etapas, todas las etapas que tengo. Entonces simplemente voy a completado, retirada, en curso y vamos a agregar. Vamos a agregar nuestra última etapa de revisión, completado, fallido. Entonces ya tenemos nuestras etapas. Ahora, si ustedes ven, tenemos estos pequeños puntitos o esos conectores de cómo voy funcionando. Pero, por ejemplo, si yo necesito ir trabajando lo que son las notificaciones, pues realmente yo voy a poner un nodo de notificación en el cual yo puedo seleccionar o crear una notificación donde le puedo dar el nombre de la notificación, aquí en la descripción y el asunto. Como ya tengo uno yo creado, pues simplemente voy a seleccionar el cambio mayor, donde ya tengo a quién le voy a notificar el asunto y el mensaje de la notificación. Entonces simplemente lo voy a elegir y va a estar mi notificación. Cuando el cambio sea solicitado, yo simplemente, por ejemplo, voy a quitar esto y podemos quitarlo muy fácil. Voy a darle a aceptado. Si sale de aceptado, voy a enviar la notificación. Bien. Entonces, yo de aquí de notificación, a lo mejor yo puedo continuar con la etapa número 2. Después de la notificación, pues yo puedo verlo si es aprobado y se va para acá. Se va a la etapa 2 de aprobar. Bien, entonces yo de aquí yo puedo generar una condicionante. Por ejemplo, si esto me sirve, por ejemplo, es categoría. Por ejemplo, si la categoría es o no es o contiene, por ejemplo, cualquiera de estos, lo voy a guardar. ¿Vieron? Tengo mis condicionantes. Entonces, aquí lo puedo hacer. Si está aprobado, lo voy a enviar a esta caja. Puedo acomodar mis líneas sin ningún inconveniente. Y lo puedo definir si la categoría es o no es. Y lo puedo después pasar a una tercera etapa. Si es, pues lo puedo pasar a aprobado. ¿Vieron? Entonces, yo después de esta parte de la etapa, entonces yo lo puedo poner, por ejemplo, inclusive lo puedo cambiar aquí, y después yo voy a poner un nivel de aprobación, ¿no? De donde en este nivel de aprobación, por ejemplo, aprobación 1, simplemente para hacerlo rápido, ¿a quiénes los vamos a enviar? Por ejemplo, recordemos que tenemos los roles organizacionales, ¿recuerdan? Las personas que están dentro de la organización, que están dentro de pueden estar dentro de muchos flujos, entonces los roles organizacionales nos pueden servir bastante. Entonces tenemos los roles organizacionales, el tema de los CAPs, ¿no? Mantenimiento, CFO, inclusive lo podemos hacer directamente para un usuario en particular, ¿no? Así como también cuáles son las opciones. Cualquiera puede aprobar, pues puede decir de que cualquiera de los que están involucrados pueden aprobar. Todos pueden aprobar, ¿qué quiere decir? Pues que todos los que están involucrados deben de aprobarlo para poder seguimiento. Así como también cualquiera que diga que no, pues se va a cancelar el cambio, al igual que la aprobación. Y la primera acción de respuesta, sea aprobar o sea cancelar, pues es el comportamiento que va a tener nuestro cambio. Entonces, ustedes ven aquí, ya tengo mi aprobación. ¿Ven? Entonces, yo ya tengo aquí mi aprobación 1, que si es aprobado, yo lo puedo enviar de esta manera, ¿ven? Entonces, yo ya tengo mi primera aprobación. Ahora, por ejemplo, yo puedo utilizar otra acción que es la alternar. Por ejemplo, si la categoría es, por ejemplo, cómputo distribuido, gestión, editor activo, colaboración, etcétera. ¿Bien?
Entonces yo lo puedo poner de esta manera. Si la aprobación es correcta, entonces dependiendo si es cómputo distribuido, me puedo ir, por ejemplo, a un nivel de aprobación. Por ejemplo, aprobación de cómputo distribuido, en donde nosotros podemos ir definirle las configuraciones de esta aprobación y, por ejemplo, lo podemos enviar para acá. Entonces, esta va aquí. Ahora, si nosotros necesitamos la aprobación del directorio activo porque a ese le compete, entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, aprobación AD. ¿Quiénes son las personas o los roles? Entonces vamos a seleccionarlo y lo vamos a guardar. Ya que tenemos nuestra aprobación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si es esta, vamos a ir para acá, ¿vieron? Entonces, así es como nosotros podemos ir definiendo todo este tema. Ahora, por ejemplo, ¿qué sucede si los temas de aprobación se me rechaza? Pues rápidamente lo que vamos a hacer es seleccionar y lo vamos a rechazar. Oye, ¿sabes qué? Pues realmente se me hace complicado de seguir donde no se ve la diferencia de las líneas. No importa, porque nosotros podemos definirlo y lo podemos mover, ¿vieron? Podemos ir viendo. Y aquí vieron en esta parte bien, hay una partecita donde se ve, donde está este pequeño oblicuo. Eso nos ayuda a identificarlo. Bien, entonces, como ustedes ven, ya nosotros estamos teniendo un poquito de idea de lo que está sucediendo dentro de esta gestión. Ahora, voy a mover un poquito esto para acá. Y listo. Puedo pasar mis niveles o etapas sin ningún inconveniente, en donde podemos, por ejemplo, poner las etapas. Si es aprobado, lo puedo enviar a completado. O lo puedo poner en retirada, o lo puedo poner en curso. ¿Bien? Entonces, simplemente, inclusive, esto lo podemos cambiar. Lo podemos mover sin ningún problema. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, de esto, ya que está completado, podemos pasar a la otra fase, a la otra etapa, y podemos hacer la actualización de campos. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos crear uno nuevo, en donde le damos el nombre y qué campos vamos a actualizar. Por ejemplo, en este caso, ya tengo uno creado, que es precisamente el código de cierre, donde los campos se van a actualizar el código de cierre a aprobado o cerrado. Entonces, simplemente lo que yo voy a hacer es pasar de aquí y lo voy a mover hacia acá. Por ejemplo, si está completado, lo puedo pasar de esta manera. No se preocupen si tratan de darle seguimiento de este flujo, ahorita les voy a mostrar otro. Simplemente lo que estoy haciendo es que ustedes vayan familiarizándose con esta pequeña lienzo y lo que podamos realizar. Ahora, si ustedes pusieron un poquito de atención dentro de las etapas, podemos observar que tenemos este pequeño sobrecito, como sobre de una carta. ¿Qué es lo que podemos hacer? Recordemos que dentro de cambios, pero vamos un poquito pequeño para verlo, dentro de cambios, nosotros estamos viendo lo que es las etapas y los mensajes. Por ejemplo, las etapas y estados. Si ustedes ven, aquí tenemos enviado para autorización y tenemos la información. ¿Ven? Aquí está esta plantilla por default. Pero, ¿qué sucede con estos pequeños sobrecitos? Si nosotros necesitamos personalizar esta notificación, simplemente lo podemos definir de aquí de manera rápida. Entonces, eso a mí me va a ayudar precisamente a que nosotros podamos personalizar el tema de las notificaciones. Recordemos, siempre hay que tener bien una excelente, una óptima comunicación entre todos nosotros, la organización o los involucrados. Ahora, ¿puedo guardar un cambio así porque ya voy a la hora de la comida o ya salí, voy a guardarlo? No me va a permitirlo porque primero tengo que definir el nombre. Y segunda, pues me va a decir qué está pasando con estos cambios, porque pues realmente, o en estas etapas, porque no están. Entonces simplemente podemos eliminarlas. ¿En dónde? Podemos pasarlo de esto para aquí. Perfecto. Y el final, ¿vieron? Entonces, ya que nosotros tenemos todo esto completado, lo vamos a guardar y vemos que aquí nos hace falta otro. Entonces, por ejemplo, esto lo podemos pasar para acá. Listo.
Entonces, ya que nosotros tenemos guardado todo esto, ¿cuál es la siguiente etapa de esto? Recordamos, necesitamos tener una plantilla. Entonces nos vamos a ir a las plantillas de cambios. En esta plantilla de cambios podemos agregar las plantillas sin ningún inconveniente. Por ejemplo, en esta parte, el nombre de la, vamos a agregar el nombre de la plantilla, el flujo de trabajo, así como también los campos, ¿no? Recordemos que esto es algo súper sencillo dentro de Service Desk, los cuales me va a ayudar a tener toda el vaciado o el registro de la información que nosotros necesitamos o que son requeridos dentro de la organización de la gestión de cambios, ¿bien? Entonces aquí nosotros podemos crear, es bien importante los servicios afectados, porque eso es un KPI muy interesante, así como también la parte de los activos involucrados, porque esto, recuerden, como buena práctica, pues debe de alimentar mi CMDB, que es precisamente cómo yo voy a ir relacionando todos mis configuration items, no solamente con incidentes o servicios, etcétera, sino también los cambios, ¿no? Los cambios en los cuales he estado involucrado. También dentro de esta plantilla nosotros podemos observar, por ejemplo, el nombre de los roles, el nombre del cambio. Vamos a guardar el siguiente, los roles del cambio. ¿Cuáles son? Aprobador de cambios, el line manager, el revisor. Entonces nosotros podemos ir creando o definiendo o personalizando la plantilla. Recordemos que tenemos nosotros nuestras reglas de formulario y campos. Recordemos que tenemos el campo de formulario y campos en incidentes y servicios. Es totalmente lo mismo, es igual, eso es lo mismo. Entonces realmente eso no nos debe de espantar y no nos debe de asustar, porque nosotros lo conocemos a la perfección. Bien, entonces ya que nosotros terminemos, pues simplemente vamos a tener esa plantilla generada. Bien, ¿cómo se ve una plantilla parcialmente llena? Podemos cambiarla totalmente llena. Entonces simplemente lo podemos cambiar, por ejemplo, actualización de DC, donde tenemos los tipos, donde podemos definir, por ejemplo, mayor, la categoría, por ejemplo, servidores, administración de servidores, la parte de la subcategoría, las etapas, administrado, quién va a ser, por ejemplo, el administrador de cambios, etcétera. Entonces aquí simplemente le podemos inclusive dejar predeterminar el título y lo vamos a guardar. Definimos o confirmamos lo que son los roles y lo dejamos actuar. Bien, ahora, ya que tenemos todo esto, pues vamos a empezar a revisar cómo está nuestro flujo de trabajo, uno que ya tengamos listo y configurado. Por ejemplo, nos vamos a ir a la parte de automatizaciones en la sección de flujos de trabajo. Por ejemplo, podemos revisar este de cambios de data center. Como ustedes podrán observar, tengo este pequeño flujo en los cuales, pues aquí ya tengo todo el tema, como es desde que inicio se solicita, se notifica, de la notificación nos vamos a una planificación en curso, que si es aprobado me voy a una condición, que si es cambio mayor, el tipo de cambio, me voy a la etapa 3 donde lo voy a aprobar. Y si no, ¿qué sucede? Me voy directamente a la parte de la implementación. Después de esto, me voy a la etapa 3 donde tengo 3 fases. Está la aprobación pendiente, aprobado y rechazado. Que si la aprobación pendiente la puedo enviar al CAP revisor para que el CAP revisor de ahí se pueda direccionar a cualquiera de las demás opciones. Por ejemplo, si es administración de servidores, lo voy a enviar al DC1. Después del DC1 lo puedo enviar al DC2. Si es un tema de seguridad, el tema de seguridad de la información, lo voy a enviar al nivel de aprobación de seguridad. Si es de redes, los voy a enviar precisamente a la aprobación de redes, a la aprobación de gestión N1, después a la gestión de cambios N2 o nivel 2. Si ustedes ven aquí, yo puedo definir o tengo bien claro cuáles son los conectores que tengo dentro de servicios. Inclusive, por ejemplo, esto, para que no se vea todavía tan complicado, lo puedo bajar un poco, ¿no? Entonces, eso me va a ayudar a que nosotros podamos tener bien claro. Entonces, aquí ya tenemos todo el flujo de aprobaciones rechazados. Si es rechazado, ¿qué es lo que sucede? Lo voy a enviar a un cancelado y al final el cancelado también lo puedo llevar a un punto final. ¿Bien? Entonces, eso lo puedo tener, lo puedo grabar, lo puedo actualizar, etc. Entonces, ya que tengo todo esto, nosotros ya podemos guardarlo y vamos a empezar el consumo de nuestro cambio.
o el consumo de las plantillas, que viene en la parte súper interesante. Ya que lo tengo guardado, ya que tengo todo listo, recordemos, esto es una representación gráfica dentro del sistema. No quiere decir que esto va a reemplazar sus documentos oficiales o sus formatos oficiales dentro de la organización, los cuales les va a ayudar a tener el registro y seguimiento de todo lo que son sus seguimientos, ¿no? Recordemos que hay la versión 1, versión 1.1, etcétera. Eso les ayuda a llevar el seguimiento. Ya que tenemos todo esto, ahora sí, nos vamos a cambios. Y en parte de cambios, vamos a darle clic en nuevo. Si ustedes ven aquí, tengo la plantilla webinar porque fue la que yo definí como predeterminada, pero puedo tener la de actualización de Data Center. Si ustedes ven el flujo de trabajo, dice general. ¿Qué sucede al momento de que yo lo voy a actualizar? Se va a cambiar, ¿vieron? Cambio de data center, grupo, etcétera. Entonces yo puedo ir agregando, yo puedo ir llenando lo que son los campos. Entonces, por ejemplo, administrador de cambios, yo el propietario del cambio, ¿no? Entonces todo esto me va a ayudar. Vamos a poner, por ejemplo, actualización de data center, el motivo del cambio, cuáles son los servicios afectados, correo electrónico, tal vez servidores y datos, y qué activos le puedo buscar, por ejemplo, un servidor, cuándo es el inicio programado, cuándo es la finalización programada, ¿no? Y podemos ir definiendo, llenando, etcétera, y vamos a poner el aprobador de cambios. El aprobador de cambios, ¿quién va a ser el line manager? Este puede ser un usuario, el revisor, este es un técnico, así como el implementador. Entonces, ya que tenemos todo esto, vamos a guardar. Bien, ya que tenemos nuestra plantilla con la información necesaria, pues ya aquí tenemos todos los datos, o la mayoría de los datos, y podemos observar que podemos ver el flujo de trabajo. Si yo le doy clic aquí, yo puedo observar qué flujo de trabajos estoy trabajando, y ya veo, ok, sobre este grupo, sobre este flujo de trabajo voy a estar trabajando. Perfecto, entonces ya tengo esa parte. Segunda, puedo ver el historial de los estados. Ahorita realmente vamos iniciando, así como los recordatorios o resúmenes de las aprobaciones. Todavía no llegamos a esa parte, lo podemos editar. Podemos agregar una nota, un recordatorio, una tarea, un registro de trabajo, de introducir detalles del impacto, etcétera. Podemos ver toda la parte de las etapas. Así como también podemos imprimirlo, asignar un propietario, eliminarlo. Ya viene la parte interesante. Podemos asociar incidentes, asociar problemas, proyectos y versiones. Entonces, eso me ayuda a tener una visión holística de todo lo que está sucediendo con mi cambio. Y mucho más importante, puedo realizar anuncios y notificaciones a la organización sobre lo que estamos realizando dentro de la gestión de este cambio. Bien, así como las acciones de los estados. Entonces, ya que tengo mi plantilla, ya que tengo registro de este cambio, voy a darle a aceptar porque yo soy un aprobador, lo voy a aceptar. Le doy mis comentarios y voy a guardar. ¿Vieron? Automáticamente se pasa a la parte de la planificación, en donde yo puedo agregar el impacto o puedo agregar un archivo. Por ejemplo, no se podrá seguir facturando. Voy a poner un pequeño ejemplo. Podemos poner el plan de implementación, hacer 1, 2, 3, 4. ¿Qué sucede si no me sale el 3, 2, 1? Las comprobaciones, etcétera. Ya después de que tenemos esto, pasamos a la parte de la aprobación de esta etapa. Doy mis comentarios y voy a darle en aprobar, digo en OK, donde yo puedo ver mis etapas, ¿vieron? CAP revisor. ¿Recuerdan en dónde estamos? Entonces, si yo voy a este flujo de trabajo, pues quiere decir que aquí estoy en esta parte. Entonces, ya pasamos todas estas secciones, ¿vieron? Y la verdad, es bastante fluido como vamos trabajando. Entonces, aquí yo voy a agregarlo y voy a realizar una acción. Voy a recomendar, recordemos recomendar y adelante. Ya que voy a dar adelante, ¿qué es lo que va a suceder? Recordemos que tenemos un nivel 2, aprobación. ¿Por qué? Porque mi flujo de trabajo es precisamente el que me dijo. Entonces, voy al
voy a recomendar, mejor dicho, esa segunda etapa. Y voy a realizar aquí la recomendación, ¿ok? Y listo. ¿Vieron? Ya pasé el nivel 1, ya se recomendó el nivel 2 y vamos a hacer la otra recomendación. Acciones del nivel, ¿vieron? Y podemos realizar la última recomendación, ¿ok? Y vamos a guardar. ¿Vieron? Ya que tenemos las aprobaciones listas sin ningún inconveniente, ¿vieron? Aquí tenemos todo. Automáticamente nos pasamos al tema de la implementación, donde podemos ver los proyectos iniciados por este cambio, las versiones, las tareas, registro de trabajos, la inactividad. ¿A qué nos referimos con la inactividad? Comúnmente se conoce como las ventanas de tiempo, los espacios de tiempo. Por ejemplo, el viernes a las 11:30 de la noche, al sábado a las 3 de la mañana. Ese espacio de tiempo que estamos mencionando, ese es el tiempo que no va a haber una disponibilidad. Bien, entonces aquí nosotros ya tenemos toda esa información. Después de esto, ya que tenemos todo el registro como debe ser, se aprueba esta etapa. Al final yo puedo agregar una descripción. Felicidades, éxito, etcétera. La podemos hacer una revisión programada para el 27, si es necesario, lo podemos guardar. ¿Listo? Y después de esto nos vamos a pasar a la etapa final, donde vamos a guardar. Y al final nos vamos al cerrado. Entonces, eso nos va a ayudar precisamente a ver todo el registro total de nuestro cambio, donde podemos observar el historial de todo lo que ha sucedido. ¿Vieron? Aquí ya tenemos todo el tema de auditoría. Ahora, ya que nosotros tenemos el conocimiento de qué es lo que se tiene que hacer, cómo se debe hacer, cómo es el trazo de todo el flujo de trabajo, pues realmente ahora Silker pues ya puede trabajar lo que son la gestión de cambios. Bien, ahora nos pasamos al tema de preguntas y respuestas. Excelente, Luis. Muchísimas gracias. Muy buena presentación. Bueno, vamos a pasar a algunas preguntas que han venido haciendo, sobre todo en el tema de gestión de cambios. Recordemos que aquí ya estamos trabajando bajo el marco de referencia de ITIL, que eso es lo más importante, cuando ya empezamos a hacer gestión de cambios, gestión de problemas, desde la misma gestión de incidentes, gestión de servicios, ya es la recomendación irnos alineando ese marco de referencia que es ITIL. Y esto tiene que ver con algunas de las preguntas que recibimos. En primera instancia, me preguntaban sobre la gestión de problemas. ¿En qué momento yo necesito hacer gestión de problemas y cómo hago una relación entre la gestión de problemas y una gestión de cambios? ¿Tú podrías darnos un ejemplo, Luis, por favor? Hola. Creo que estás en silencio, Luis. Hola, hola, ¿sí me escucha? La gestión de problemas viene precisamente cuando estamos registrando lo que son incidentes muy repetitivos o de alto impacto y lo podemos registrar aquí. Ahora, en la parte de los cambios, por ejemplo, puede ser que aquí lo voy a ver en la parte de la implementación. Entonces, aquí nosotros podemos ver lo que son los proyectos, versiones y tareas. El tema de problemas lo podemos registrar aquí, pero lo trataríamos diferente porque ya será un cambio. O inclusive dentro de la misma solicitud, yo puedo tener, por ejemplo, perdón, este no es uno tiene que ser un incidente. En esta parte, yo puedo asociar el cambio, donde yo puedo ver un cambio iniciado debido a esa solicitud o una solicitud originada por el cambio, que pueden ser viceversa. Entonces, dependiendo la gestión, pueden tener un problema o lo pueden tener como cambios. Son temas diferentes. Sí, sé que de un problema puede venir un cambio, por ejemplo, de un error que se está detectando y que necesita hacerse un cambio. Entonces, simplemente se puede crear un cambio.
¿Cómo yo no puedo agregar la parte del problema, por ponerlo de esa manera, en el cambio, si no lo tengo agregado ahí? Simplemente lo que vamos a hacer es, en las plantillas de cambio, podemos agregar, por ejemplo, en la plantilla aquí que tengo, podemos crear un nuevo campo del tipo numérico, de texto, etcétera. Entonces yo puedo hacer una multilínea o lista de selección en donde se llame número de problema, por ejemplo. Entonces simplemente una puede ser una multilínea, una línea única o que sea numérico y lo vamos a agregar, ¿vieron? Entonces simplemente aquí podemos agregar el número del problema y así es como puede ayudarnos a hacer la gestión. Perfecto, Luis, muchísimas gracias. De la misma manera, tú podrías hacer como refrescar ese concepto que tiene ITIL sobre los tipos de cambios que existen. Claro, por ejemplo, me voy a pasar. Los tipos de cambios son muy sencillos. Los tipos de cambios son estándares de impacto, estándares menores, ¿no? Recordemos que los estándares son cambios inclusive que conocemos al día a día como ingresar una impresora y configurarla. Eso es un cambio estándar que con el día a día se convierte hasta con una solicitud de servicios, ¿no? Ahora, lo que es bien importante de los cambios no es tanto cómo nombrarlos, sino cómo los vamos a categorizar y cómo los vamos a definir, ¿no? Si me impacta la organización, ¿es un cambio menor, es un cambio mayor o es un cambio urgente? ¿Sí me explico? Si es un cambio que afecta positivamente o a que afecta a un departamento, puede ser menor, puede ser normal. Esa es la parte importante. Le podemos llamar inclusive como quiera. El detalle es que sepamos identificar cuál es el criterio para seleccionar o definir cada uno de los cambios. Entonces, por ejemplo, en el tipo de cambios, podemos agregar aquí cambios rutinarios, requerimientos de alto impacto, impacto menor o significante, ¿no? Entonces, nosotros podemos, lo importante es cómo los vamos a definir, porque si no tenemos una definición, como se llame, viene siendo lo de menos o queda de más. Muy bien. Hace un momento mostraba las etapas del flujo de cambios que se tiene, las diferentes etapas que hay en los cambios. ¿Es posible definir más etapas o eliminar algunas de ellas? Dentro de aquí de Service Desk vamos a las etapas. Como les comentaba, en las etapas no podemos agregar ni podemos eliminar. Lo que podemos nosotros agregar son las fases o los estados dentro de las etapas. Eso sí es posible hacer. Aquí lo podemos eliminar, editar o agregar. Muy bien. O sea, esa es la parte que sí se puede agregar, las etapas y estados que dices. Y además de eso, creo que también las plantillas. Ahí podríamos aclarar que las plantillas también podemos crear las que necesitemos, ¿verdad? Y flujos Sí, de trabajo igualmente. es correcto. Esto toda en la parte viene en la parte de personalización, plantillas, por ejemplo, cambios. Por ejemplo, plantillas, la parte de personalización, vamos a irnos acá rápido, aquí lo tenemos más rápido en administración, plantillas de cambios, aquí nosotros vamos a agregar los campos que nosotros estemos necesitando sin ningún inconveniente. Recordemos, es muy importante, las herramientas ITCM siempre se van a basar o se van a apoyar en mejores prácticas, principalmente el DITIL. Y el hecho de que nosotros tengamos el no eliminar o agregar más etapas es precisamente porque son las etapas de buenas prácticas. Y es lo que debemos de entender. Es muy complicado o debemos de hacernos realidad que nosotros debemos apegarnos a las buenas prácticas, ya que va a ser muy difícil que nosotros hagamos que las buenas prácticas se apeguen a nosotros porque podemos tener acciones, actividades o procesos muy, muy particulares. Entonces, hay que tener muy claro que todas las herramientas de ITCM trabajan sobre buenas prácticas, ¿no? Así es, Luis. Mira esta pregunta que sí me gustaría que aclararas mucho. ¿Es posible implementar un cambio si el CAP lo rechaza, pero el Change Manager lo aprueba? ¿O el administrador de cambios? Técnicamente sí, recordemos que el CAP es un recomendador, Change Advisory Board, o sea, recomienda.
Pero si ustedes vieron en el flujo que estuvimos haciendo hace un momento, pues precisamente la persona que estaba aprobando era Luis Fernando, o sea, yo lo estaba aprobando. Entonces, ya cuando llegamos a esta parte, estamos viendo la parte de los CAPS. Obviamente, aquí, ¿qué es lo importante tener? Bien documentado el o los procesos, que tengamos bien claro el proceso o los reglamentos o los estatutos de gobernanza, porque si no lo tenemos claro, pues obviamente el que tengamos todo esto va a ser en vano, porque si no tenemos bien documentado todos los procesos y no están alineados a temas de políticas y gobernanza, pues realmente iríamos otra vez a lo mismo, a una desorganización. Entonces, técnicamente sí, el deber sería que puede ser que no o que quede a consideración. Bueno, muy bien, Luis, muchísimas gracias de verdad. Creo que ya se nos acabó el tiempo. Les recordamos que esta sesión fue grabada, la publicaremos en nuestro canal de youtube.com/PanasAngelTam. Ahí también Luis está mostrando nuestras redes sociales para que por favor se suscriban y estén pendientes de todas las novedades que tenemos. Nos queda una sesión el próximo jueves, abril 28. Tenemos la sesión donde ya vamos a abordar el último tema de estos Power Training o Masterclass, que vamos a hablar ya de, Luis, ¿me corriges? Ya estamos hablando de la gestión de activos de TI y TAM. Sí, es correcto. Es correcto, okay. Nos vemos. Bueno, listo. Entonces, muchísimas gracias, Luis. Excelente presentación. Gracias por todo y nos vemos el siguiente jueves. Gracias a todos. Muchas gracias, Wilson. Que tengan un excelente día. Hasta el jueves.